Muchas gracias, Carmen. Agradecer la presencia de José Antonio Amate y de Fermín Llévenes como representantes de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo y de los y las representantes de una veintena de organizaciones sociales con las que Comisiones Obreras trabaja día a día y a los que nos es grato contar con su presencia en este congreso. Antes de darle la palabra a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que está un poco perjudicada de la garganta, también solo con la vista. También agradecer la presencia de la amplia representación de la Administración de la Junta. Como no puedo citar a todo el mundo, lo personalizaré en los consejeros y consejeras que están aquí con nosotros. Manuel Jiménez Barrio, el vicepresidente del Gobierno, María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública y antes de Salud, Aquilino Alonso, consejero de Salud, y José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo. Bueno, Susana, aunque sea un esfuerzo, tiene la palabra Susana Díaz, presidenta de la Junta. Bueno, muchas gracias. Sí, ando cortita de voz. Bueno, en primer lugar estoy aquí como presidenta de todos los andaluces para agradecer la labor de Comisiones Obreras por nuestra tierra. Para agradecer lo mucho y bueno que hacéis cada día. Hacéis, hicisteis y haremos. Fue el lema del último encuentro al que tuve la oportunidad de asistir y hoy la fuerza colectiva. Y quiero hacerlo también en reconocimiento a quien ha sido vuestro secretario general estos 4 años y que tanto ha contribuido a mantener los servicios públicos y el empleo. Y quiero empezar contando algo que creo que es importante que conozcan los 9 millones de andaluces. El momento más difícil al que yo me he enfrentado desde una responsabilidad pública, no siendo presidenta todavía de Andalucía, fue en el año 2012. En el año 2012, Paco Carbonero, en una mesa, yo como consejera de la presidencia y otros muchos interlocutores de UGT, de distintos departamentos del Gobierno, tuvimos que poner en valor el diálogo social y demostrar cuánto sirve el diálogo social. Y en ese momento había 2 caminos, tras una reforma laboral infame que hay que derogar cuanto antes y todas las medidas de déficit, austeridad, etcétera, que se pusieron sobre la mesa para estrangular los servicios públicos y justificar el despido de los trabajadores públicos en ese momento, Paco Carbonero hizo un esfuerzo enorme. Y hoy los derechos que se están devolviendo en la función pública en Andalucía fue gracias a la concertación social, al diálogo social, a la implicación de los sindicatos y de un Gobierno en Andalucía que quisimos demostrar que otro camino era posible. Y decía que yo acababa de aterrizar en la vida pública autonómica, pero había gente con el bagaje de Paco Carbonero que fue capaz de convencer dentro y fuera que en determinados momentos primero son los servicios públicos, después, evidentemente, las personas que ostentan esos servicios públicos y que desempeñan la tarea y que todo tiene que estar al servicio de Andalucía. Si en aquel año 2012 no se llega a liderar el mantenimiento del empleo público en esta tierra por encima de todo, hoy, Paco, no tendríamos que estar negociando cómo devolver los porcentajes de la paga extraordinaria, los días que también se van a devolver, no tendríamos que estar negociando cada uno de aquellos elementos que quedaron en suspenso, que no se recortaron, porque no habría trabajadores a quien devolvérselo si hubieran despedido a mansalva. Ahí entendí la fortaleza del diálogo social que ya defendía de antes, pero que creo que ha sido uno de los momentos más críticos que habéis tenido los sindicatos y que hemos tenido los gobiernos de izquierda, donde de verdad había que poner a las instituciones, al diálogo social y el entendimiento y la representación de los trabajadores al servicio del mantenimiento de los servicios públicos.
Desde entonces he tenido con él muchas desavenencias y muchas coincidencias, pero sabía, siempre tuve claro desde aquel momento, que lo que él defendía y lo que defendía yo era lo mismo, era a Andalucía. Y lo haríamos con prismas distintos, desde, evidentemente, trincheras diferentes, pero siempre poniendo a Andalucía y a los trabajadores por encima de todo. Veo a Diego Valdera, que también estuvo presente en aquellas negociaciones que fueron duras y complicadas. Y sí, Diego, hoy devolveremos todos los derechos y lo vamos a hacer de manera inmediata porque en ese momento mantuvimos el empleo público en nuestra tierra. Y en segundo lugar, todos los indicadores estos días son buenos. Todo el mundo nos dice, ha crecido el PIB, los datos del PIB salieron la semana pasada, las exportaciones se han duplicado, Andalucía está por encima de la media, se está recaudando en IVA, en impuestos de sucesiones, en IRPF, muy por encima de las previsiones que teníamos desde el año 2012. Las pernoctaciones este verano serán fantásticas en todos los hoteles en Andalucía y en toda España. Pues todo eso que va a ser así tiene que traducirse en empleo de calidad y en salarios dignos. ¿Y por qué digo eso? Porque es verdad, va a haber recuperación, va a haber buenos datos, pero hoy lo que hay es más beneficio y salarios más bajos. Y toda esa recuperación se está traduciendo en eso. Se está traduciendo en que están aumentando el beneficio de las empresas que no tienen responsabilidad social, y por eso agradezco las palabras de Javier defendiendo el compromiso social, la responsabilidad y la concertación, pues está aumentando el beneficio y están bajando los salarios. Este mes va a ser un mes muy bueno para el empleo en Andalucía. El paro registrado va a ser un dato muy bueno. Vamos a tener un verano que también lo va a ser. Y la previsión del año 2017 va a ser muy superior en creación de empleo, en afiliaciones a la seguridad social y en bajada del desempleo por encima de lo que preveía el Gobierno al inicio del año. Eso que va a ser así se tiene que traducir en empleo digno y de calidad, derogando una reforma laboral infame y ajustando el peso de los salarios a la riqueza de un país que no puede estar 3 puntos por debajo del momento más difícil que tuvo la crisis económica, que fue el año 2011. No estoy hablando del 2007, en el momento de la especulación y del pelotazo, no, estoy hablando del año 2011. En plena cresta de la crisis económica, el peso de los salarios era 3 puntos más que lo que en estos momentos tenemos. Y ahí os pido a los sindicatos y a la patronal responsabilidad, diálogo, concertación y acuerdo. Y nosotros lo vamos a hacer desde el Gobierno de Andalucía. Lo vamos a hacer propiciando, ayudando, primando y reconociendo a aquellos que creen empleo de calidad y digno, que permita que esa dignidad llegue a las familias a través de su esfuerzo y de su trabajo. Vamos a vigilar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial. No podemos seguir permitiendo que haya sectores, fundamentalmente el sector agroalimentario, que tira y de qué manera de nuestra economía, y que las mujeres del manipulado de Almería sigan cobrando menos que los hombres en las cadenas de producción, haciendo el mismo trabajo y haya una brecha salarial en torno al 23%. Y por algo que nos tiene que preocupar y que estoy segura que formará parte, lo he visto en el vídeo y sé que formará parte de las ponencias, la siniestralidad laboral. Habíamos pasado una etapa de potenciar la seguridad en el trabajo, la prevención en los riesgos laborales, y parece que con motivo de la crisis económica ahí han empezado muchos de los recortes y ahí ha estado parte de la debilidad en la seguridad del empleo y en la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Hay que hacer un esfuerzo colectivo. Carmen, Paco, Javier, un esfuerzo colectivo. No es posible que quien va a su puesto de trabajo, a buscarse la vida, a sacar a su familia adelante, no vuelva a casa porque haya quienes no estén poniendo las medidas de seguridad necesarias para desempeñar sus puestos de trabajo. ¿Por qué digo todo eso? Porque este camino lo tenemos que recorrer juntos y juntas. El Gobierno de la Junta de Andalucía
va a poner los recursos necesarios al alcance, va a apostar por el diálogo social y por la concertación, por las dos cosas. Y lo digo porque he sufrido en estos 3 años de presidenta de Andalucía la crítica constante de defender un instrumento que ha sido útil y bueno para Andalucía y que ahora que va a haber crecimiento es aún más útil y más necesario para Andalucía. Voy a seguir defendiendo el diálogo y el acuerdo con la patronal y con los representantes de los trabajadores, porque nada es casualidad, Carmen. Lo que están pasando los sindicalistas en Fuenlabrada es fruto del diseño, primero, de una reforma laboral que pretende lastrar los derechos de los trabajadores, triturar los derechos de los trabajadores y, a continuación, una ley mordaza que pretende amordazar a los representantes de esos trabajadores para que no tengan defensa. Y como no es el modelo que comparte el Gobierno socialista que presido, vuelvo a tender la mano hoy aquí en el Congreso de Comisiones Obreras y en la persona que decidáis que continúe el rumbo del sindicato para seguir teniendo la relación correcta, cordial y de respeto que he tenido con Paco Carboneros y con la Ejecutiva hasta ahora. Gracias, Paco. Gracias por la crítica, pero, hombre, gracias sobre todo por el acuerdo, que se encaja siempre de manera más favorable. Gracias por poner a Andalucía siempre por encima de los intereses del sindicato y de los intereses de los trabajadores. Eso al final lo reconoce la gente, por eso hoy Paco es una persona querida, respetada y reconocida como un sindicalista decente y honesto en nuestra tierra. Gracias a Comisiones, y aquí estamos tendiendo la mano desde el Gobierno para lo que haga falta en defensa de los trabajadores de nuestra tierra. Muchas gracias.